اللهم صل على محمد وآل محمد. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamu alayhim ajma'in. Para terminar con esta serie de clases acerca del taqwa, dijimos que muchas veces ciertos estados del alma no solo tienen un beneficio en la otra vida o en la perfección espiritual y el desarrollo del ser humano interno, sino que además tienen beneficios en esta vida. Uno de los beneficios que aparecen, por ejemplo, en las narraciones es que aquel que tiene taqwa, aquel que la piedad es uno de los estados de su alma, mejora su akhlaq, su carácter, mejora sus hábitos, mejora su interior en el sentido del buen trato y en el sentido de la cura de las enfermedades del alma. Dice el imam Ali alayhi salam, at-taqwa ra'isul akhlaq. La piedad es la palabra raíz tiene que ver con el jefe, con el mandatario, el presidente y todo aquel que dirige, ¿no? Entonces dice, es como la cabeza o es el que manda en materia de akhlaq, de carácter o de ética y de moral. El segundo beneficio, que esto también es una regla general, que ahora quisiera después de dar un consejo sobre este tema para que lo podamos practicar en nuestra vida diaria o cotidiana, es que también aparece en el Corán que es motivo de la incrementación del sustento, o sea que la providencia de Dios en nuestro sustento muchas veces se duplica, se triplica o mucho más cuando uno tiene taqwa. Dice el Corán que esto es una ley muy interesante, muy linda, que yo la he visto escrita en muchos lugares, hay veces en las oficinas, como una muestra de la importancia del taqwa. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Dice aquel que tiene taqwa de Dios, que tiene temor de Dios, que tiene piedad y que siente ese temor interno que no le permite cometer los pecados, Dios, le dará una salida. Makhraja es un lugar de salida. Pero cuando uno está encerrado en un lugar, que las salidas la solucionan los problemas, cuando uno se siente como que el mundo lo encerró en sí mismo, o está encerrado en sí mismo, o el mundo está cerrado para él, como que no ve una ventana de esperanza, no ve una ventana de luz. Bueno, ahí el taqwa, dice aquel que tiene taqwa, Dios abre para la persona que tiene taqwa el mundo, abre ese estado, de prisión que se siente cuando muchas veces uno está lejos del taqwa. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Y además le da un sustento que no tiene no estaba planificado. A veces uno dice, bueno, yo por ejemplo trabajo 10 horas por día, mi sustento es tanto. O trabajo en tal empleo, mi sustento es tanto. Yo por ejemplo cobro por mes, supongamos $1.000, $500, $2.000, $10.000, lo que sea. Pero a veces no, llega el sustento a través de una puerta, a través de un camino que uno no tenía planificado. Como por ejemplo que yo estoy sentado acá y de repente me llaman por teléfono, me dicen, bueno, fulanito murió y en el testamento dejó que la herencia es para Suhail. Entonces ahí uno se da cuenta que muchas veces el sustento llega por puertas o por caminos inesperados. Por eso dice, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Dios abre una puerta, una salida, un lugar, de escape para aquel que tiene taqwa. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Y le da un sustento, lo provee con un sustento que no tenía esperado, planeado. O en otro lugar, por ejemplo, dice, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Dice, la facilidad en la vida. Dios facilita para el hombre sus cuestiones. Quien tiene taqwa, el taqwa viene justamente para abrir caminos, para sacar las piedras y los obstáculos del camino, para permitirnos caminar libre y fácilmente. Dice, يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ, en sus cuestiones. Dios establece para él en sus cuestiones yusra, algo fácil, que el mundo le sea fácil, que la vida le sea fácil. Por eso vemos que los grandes místicos, los grandes hombres de espiritualidad, los grandes hombres de Dios, no les preocupaba tanto la vida. Ni el bien les significaba, o el beneficio, tanta felicidad, ni el mal les significaba tanta tristeza. Era una vida fácil para ellos. Por eso tenemos que el creyente es una persona fácil, dice, una persona simple. No tiene tantas complicaciones. Vieron que hay algunas personalidades que son complicadas, que se ahogan en un vaso de agua, que con lo mínimo hacen un gran problema, que con un pequeñito problema uno, crea una montaña de problemas y que eso significa
digamos, grandes depresiones y tristezas. El creyente no es así porque tiene taqwa, el taqwa no le permite caer en eso. Dice el imam Ali alayhi salam, faman akhada bit taqwa, quien toma el taqwa, azabat anhu shada'id ba'da dunuwiha. Cuando uno tiene taqwa, las desgracias, las dificultades se van, digamos, alejando de él después de haber estado cerca. Wahlaulat lahu al-umur ba'da mararatiha. Dice, y se endulzan, digamos, su vida, se endulzan las cuestiones de su vida, los asuntos de su vida, después de haber sido, digamos, amarga. وَانْفَرَجَتْ عَنْهُ الْأَمْوَاجْ بَعْدَ تَرَاكُمِهَا. Dice, y empiezan a abrirse las olas, digamos, de las desgracias, de las dificultades de la vida, digamos, especialmente las dificultades de la vida, después de haber estado acumuladas. O sea, en algún momento uno ve que tiene responsabilidades y tiene que hacer pagos y tiene que estudiar y que tiene que trabajar y tiene que educar a los hijos, y es como que se siente que tiene una acumulación de responsabilidades, obligaciones, problemas, dificultades, desgracias, adversidades, calamidades, y de repente el taqwa nos permite que se vayan alejando. وَأَسْهَلَتْ لَهُ الصِّعَابْ بَعْدَ إِنْصَابِهَا. Dice, y empieza a facilitarse las dificultades después de haber estado muy concentradas, muy, en ese sentido, con una gran dificultad. El tercer beneficio terrenal es el tema de la salud del cuerpo. O sea, no solo nos ayuda al tema espiritual, ético y moral, sino que además nos da salud del cuerpo. En los hadices aparece فَإِنَّ تَقْوَى اللَّهِ شِفَاء مَرَضِ أَجْسَادِكُمْ. Dice el imam Ali alayhi salam que el taqwa de Dios, tener temor de Dios, en realidad es una cura para la enfermedad de vuestros cuerpos. وَصَلَاحُ فَسَادْ صُدُورِكُمْ. Dice, y es un bien, digamos, o como la reconstrucción, la reforma, como una ayuda para la corrupción de vuestros corazones, o de vuestros pechos, dice, pero bueno, tiene que ver con los corazones. وَطُهُورْ دَنَسِ أَنفُسِكُمْ. Y es como una purificación, como un agua que purifica, purificadora, una acción purificadora, un estado purificador de la impureza de vuestros egos, o de vuestros seres, o de digamos, de ustedes mismos. Ustedes saben muy bien que hay una relación, y esto la ciencia, digamos, lo ha comprobado, entre lo psicológico y lo fisiológico, digamos, lo psicosomático que le llaman, y esto del efecto que tienen los estados del alma, los estados de la psiquis, los estados espirituales, diríamos nosotros, al cuerpo. O sea, hay un contacto directo entre las enfermedades del cuerpo y las enfermedades del alma. Ustedes saben que muchas de las enfermedades son, por ejemplo, motivo de la envidia, o del rencor, o del odio, o de la ira, o de, digamos, el orgullo, o por ejemplo el amor propio cuando va más allá de los límites, o por ejemplo, engrandecerse hacia otros, digamos, el sentirse que uno es más que otros. Todo eso tiene un efecto psicológico, y cuando tiene un efecto psicológico, obviamente eso afecta directamente al cuerpo, porque hay una relación muy, muy cercana entre cuerpo y alma, o entre la dimensión espiritual y la dimensión animal. Esto era lo que queríamos decir acerca del taqwa. Espero que Dios nos dé la posibilidad de poder realmente llegar a un estado de taqwa verdadero, y que ese taqwa tenga esos beneficios para nosotros también. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.